Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches. Hoy es 6 de enero del año 2018, Día de Reyes. Don Pío, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Le tengo que decir que estas fiestas he estado en Alcoy, en mi tierra, levantina, y mis amigos y familiares me conocen más o me siguen más por este programa que por lo que escribo en la Gaceta, cosa que yo supongo que a usted le alegrará, pero a mí me genera una gran frustración. Pues a mí me alegra, ya está. Muchas veces el bien de unos es mal de otros. Hoy vamos a hablar, don Pío, el tema principal que va a ocupar esta sesión es en Rajoy y la democracia, que es la segunda parte de un programa inicial que hablamos ya del actual presidente del gobierno, que era Rajoy en la oposición. Hoy abordaremos el presidente del gobierno y la democracia. Pero antes hará usted un editorial, como suele ser habitual, del pensamiento antifranquista. Y me insistía usted en que pensamiento tenía que decirlo entre comillas. Sí, realmente pensamiento y antifranquista son cosas opuestas, pero bueno. Antes de eso, sin embargo, ¿quiere usted hacer un recordatorio y animar al compromiso de nuestros oyentes? Eso es. Comenzamos otro año con un objetivo. Vamos a suponer que 1 millar de nuestros oyentes se sienten lo bastante comprometidos con la defensa de la verdad histórica y de la democracia como para hacer 3 cosas. Primero, difundir al máximo este programa enlazándolo o comentándolo todos los días en las redes sociales. Segundo, formar grupos de discusión o tertulias que pueden realizar diversas actividades culturales. Tercero, colaborar con entre 5 y 10 euros al mes al programa. Con estas condiciones, Una hora con la historia se convertiría en un movimiento importante que influiría en cientos de miles de personas y al que no se podría marginar ya de ningún modo. Lo recordaremos en todos los programas desde ahora, porque esta tarea es cosa de todos, pero todavía estamos lejos de ese objetivo, ¿no? De 1 millar de movilizados. Así, el número de 82 contribuyentes se ha mantenido en este año sin aumento, incluso con una leve disminución. Yo creo que es posible porque alguna gente siente que al no comulgar con el PP y su voto útil, pues alguna gente eso le provoca rechazo, ¿no? Afortunadamente, algunas contribuciones ocasionales de 500 o 1.000 euros y varias que mantienen los 100 mensuales nos permiten equilibrar el presupuesto con cierta estrechez. En cuanto a la difusión en redes sociales, tenemos pocas noticias hoy por hoy. No sé, sabemos que algunos los hacen, incluso que algunos reproducen en YouTube y por ahí el programa. Esto, cuanto más aumente, mejor, ¿no? Importa que la difusión no se haga una sola vez cuando sale el programa, sino todos los días, en lo posible, ¿no? Y finalmente, la formación de tertulias o grupos de discusión podría ser notificada en los comentarios al programa en YouTube, por ejemplo, y ya sabemos de algún caso que se ha dado, ¿no? Así que empezamos como empezamos, y este debe ser el año del despegue, si entre todos nos lo proponemos. Hay que acabar con el imperio de la falsedad y la farsa que está pudriendo a nuestra sociedad. Fenomenal. Una hora con la historia, aquí, en Radio Inter. Don Pío, ese editorial de pensamiento antifranquista, términos que usted juzga antitéticos. Sí, vamos a ver. No existe un pensamiento franquista, porque en aquella época el pensamiento político fue muy diverso, incluso entre los más afectos al régimen, ¿no? Había falangistas, había carlistas, había monárquicos, había un poco de todo, democristianos, etc. De hecho, juzgan que precisamente esa pudiera ser una de las debilidades del régimen, que no tenía un pensamiento consolidado unívoco. No lo era, bueno, lo veremos. Claro que no lo tenía. Era un régimen de excepción. Pero en cambio, hablar de pensamiento antifranquista, pues es un oxímoron. Es como hablar de inteligencia bruta o de estupidez inteligente o algo así, ¿no? Porque nada hay más opuesto a cualquier pensamiento racional que las fritangas de distorsiones, exageraciones, olvidos y simples embustes con los que se quiere conjurar el recuerdo de
de toda una época histórica, que al final la convierten en un chiste de mal gusto. Una época a la que debe la época actual todo lo que tiene de positivo y de esperanzador, que es cada vez menos. Y precisamente es menos por ese antifranquismo grotesco. Recientemente el periódico El Español, que quedaría más apropiado si completara el título con el adjetivo antiespañol, el español antiespañol, que por cierto es muy frecuente, los españoles antiespañoles hoy día, ¿no? Bueno, pues exponía un artículo de Ricardo García Cárcel, un historiador, quejándose de la mitificación de Franco y contribuyendo a su manera a ella. Cito textualmente: las glosas del mito Franco han girado en torno a 4 ejes. 1. Que Franco ganó la guerra civil con habilidades estratégicas dignas de Napoleón. 2. Que salvó a España de la destrucción al resistirse a entrar en la órbita de Hitler. 3. Que pilotó la salida de España del hundimiento económico y que fue el que urdió el proceso de la transición a la democracia. Y 4. Pues una vida privada y vida pública impecables, conjugadas. O sea, un hombre en tenacidad, serenidad, sobriedad, desconfianza gallega y laboriosidad serían sus principales cualidades. Los defectos, o más bien excesos, se le atribuirían a su mujer. La nómina de elogios a cierto, esto de su mujer, que decían que se llevaba joyas de las joyerías y tal, esto es absolutamente falso. Pero es muy típico de la ruindad de esta gente el inventar estas historietas, ¿no? La nómina de elogios ha sido abrumadora y entre sus virtudes añadidas se ha destacado su condición de gran cazador y pescador, experto en poderes sobrenaturales y hasta dominador extraordinario de las constantes fisiológicas. Hoy el relato épico y heroico de Franco está agotado, pese a los intentos de Pío Moa. Los historiadores, ya desde la derecha, como Paine, ya desde la izquierda, como Preston, están todos de acuerdo en asumir la extrema mediocridad del personaje, su falta de ideas, su ambición de poder, su capacidad de supervivencia, su cercanía a dictadores latinoamericanos más que al propio fascismo europeo, su inserción en una historia larga de reaccionarismo ideológico español y de guerra civilismo. Esto es lo que dice este dechado del pensamiento español, ¿no? El García Cárcel. Por cierto, que lo de Paine no lo tenía yo, no lo tenía yo en... No. No creo yo que salga Paine. Mezclar a los dos ya revela algo, ¿no? Bueno, en fin, todo un pensador, este García Cárcel. Así que vamos por partes. Oyéndoles, se diría que Franco no ganó la guerra. Una guerra muy difícil, ¿no? El problema es ridículo para cualquier entendido en temas militares, pues parece ser que se trata de que venció con estrategias dignas de Napoleón, cosa que hace reír a los estrategas antifranquistas. Bueno, Napoleón perdió varias batallas cruciales y finalmente perdió la guerra. Franco no perdió una sola batalla decisiva y ganó finalmente la guerra con máxima elegancia, sin hacer uso de la enorme superioridad militar que había alcanzado, y que había alcanzado además partiendo de una situación prácticamente desesperada. Menudo mediocre. Luego España no entró en la guerra mundial, es evidente, mientras Franco ostentaba la máxima autoridad. Pero según el pensamiento antifranquista, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Hay una relación entre la neutralidad de España y el hecho de que Franco mandara. Dice, aquí la puerilidad de los retorcimientos argumentales alcanza verdaderas cimas. Sin Franco, por un lado o por otro lado, habría sido imposible evitar para España una guerra mucho más devastadora que la guerra civil. Este fue un logro de Franco no menor que haber vencido a un frente popular que se componía de totalitarios, separatistas y golpistas varios. Esto siempre se olvida. En el fondo, los pensadores antifranquistas desearían que España hubiera sido arrasada para poder ser liberada por los bombardeos y tanques useños y volver al caos de la República, o a una monarquía como la que engendró aquel caos. A estos descerebrados les da igual el torrente. Es que verdaderamente llegan a un grado tal, una mezcla de puerilidad y tontería que no sabe uno por dónde cogerlo, ¿no? A estos pues les da igual el torrente de sangre, no solo de españoles, sino también de los demás países, incluso de los que finalmente vencieron, ¿no?, que habría traído la entrada de España a la guerra. Les da igual, en el fondo, es más, con motivo del aniversario, de uno de los aniversarios de la invasión de Normandía,
pues venían socialistas y tal, quejándose, qué lástima que España no hubiera participado. O sea, esto les importa un bledo la muerte de cientos de miles de personas. ¿Qué más da si ellos consiguen vangonear el país? Que es en definitiva a lo que se trata, ¿no? Y a lo que llaman democracia, ¿no? Por otra parte, nadie dice que Franco hubiera pilotado la transición a la democracia, como afirma nuestro pensador. Sí, en cambio, se afirman dos cosas: que sin la transformación social y económica del franquismo, la democracia habría sido inviable, y que efectivamente se hizo de la ley a la ley, es decir, a partir del franquismo, de su legitimidad, y no a partir del criminal Frente Popular, como propugnaban y propugnan los descerebrados pensadores antifranquistas. Esto es una evidencia que intenta borrarse con retórica hueca, como intenta borrarse la evidencia de que es el antifranquismo y su falseamiento de la historia lo que ha podrido la democracia hasta hacerla irreconocible. Dejemos aparte las tonterías que García Cárcel achaca a otros para rebatirlas tranquilamente o burlarse de ellas, o esa equiparación entre Preston y Paine. Es un duelo de tonterías muy propio de esta clase de pensamiento. Pero hay otros méritos que él no menciona. No solo Franco, el mediocre, venció al Frente Popular y a su tutor Stalin y evitó el baño de sangre que habría supuesto la entrada en la Guerra Mundial. Venció también al maquis, una difícil guerra de guerrillas comunista que en Grecia obligó a Inglaterra a tirar la toalla. Venció después un aislamiento que era un plan criminal, con la consiguiente hambruna masiva, si hubiera tenido éxito, pues lo venció. Un aislamiento que quisieron imponerle a España los países comunistas, demócratas y dictaduras variopintas, todos juntos y en unión, y obligó a todos ellos a aceptar al régimen español, un régimen históricamente necesario y que no habría podido resistir a tales presiones y a tal hostilidad exterior sin un enorme apoyo popular interno. Y es que la gente recordaba muy bien lo que había sido la República y el Frente Popular, y no como ahora, cuando sus panegiristas los pintan con la misma masa de embustes con que denigran a quien los venció. Y al morir Franco, España era uno de los países más ricos y con mayor esperanza de vida del mundo. Había salido de la miseria y degradación de la República y del Frente Popular, y había olvidado los odios que ahora vuelven a resurgir por obra de estos geniales antifranquistas. En fin, traten ustedes de pensar en otro general o político del siglo XX, demócrata o no demócrata, español o extranjero, con un historial de logros comparable al de Franco. Hagan este pequeño ejercicio intelectual que propongo en el libro Los mitos del franquismo. Incluida la crueldad. Siempre están hablando de la crueldad de Franco. Comparen ustedes su crueldad con la de Churchill o de Roosevelt, por no hablar de Hitler o de Stalin, claro. Bueno, pero concluye nuestro pensador. Franco era un mediocre lamentable, sin ideas y no sé cuántas deficiencias más. Pero vamos a ver, hombre. Mírese usted y todos los que piensan como usted al espejo y verán un perfecto reflejo de ese Franco que ustedes se empeñan en imaginar. Mientras no salgamos de esta miseria intelectual y moral, la sociedad continuará descomponiéndose. Y dediquemos de paso un recuerdo a Carmen Franco, recientemente fallecida. Creo que lo que la define es la palabra dignidad, algo que nuestros politicastros no es que hayan olvidado, sospecho que nunca supieron qué era. Don Pío, Rajoy y la democracia. Pues vamos allá. Como señalábamos en el programa anterior, era fácil suponer, aunque nadie lo suponía, o casi nadie, que ya desde la oposición lo que iba a hacer el PP era seguir a Zapatero, ¿no? Y sin entrar en más detalles, a la vista está que no ha hecho otra cosa en todas las cuestiones importantes. Lo ha seguido en todas las maniobras que impusieron por fin la ruptura contra lo que votó la inmensa mayoría del pueblo al comenzar la transición de la ley a la ley. Y como hemos visto, la ruptura no significaba democracia, sino enlace con el Frente Popular, que era todo lo contrario de la democracia, precisamente. Zapatero, como hemos visto, no solo destruyó los elementos de democracia iniciales de la transición, sino que también ha amenazado seriamente la unidad nacional de España. Pues bien, Rajoy ha seguido exactamente la misma línea, empeorándola, como veremos. Como se recordará, el PP fracasó 2 veces en las elecciones generales y si terminó ganando, y por mayoría absoluta, no se debió a una política distinta de la de Zapatero, sino a la crisis económica. Se echa la culpa a Zapatero de dicha crisis en España, pero la verdad es que
en medida decisiva la crisis llegaba de fuera. Y por otra parte, Zapatero había seguido básicamente la política económica de Aznar, basada en el ladrillo y el turismo, hasta que esa política se agotó. Eso quiere decir que si Rajoy hubiera ganado las elecciones anteriores, las de 2008, la crisis le habría caído encima a él, y Zapatero habría ganado con una gran mayoría absoluta. Pero eso le correspondía a Rajoy en 2011. Pero el PP venía advirtiendo de la crisis desde hacía tiempo y Zapatero negándola, y eso la empeoró. Sí, porque estando en el poder, el PSOE esperaba que fuese una crisis pasajera. Nadie sabía entonces su profundidad ni cuánto tardaría, y procuraba disimularla en lo posible, claro. Hablaban de desaceleración, ¿se acuerda usted, don Pío? Sí, brotes verdes y tal. Si estuviera el PP en el poder, entonces habría hecho exactamente lo mismo. No le quepa la menor duda. Pues claro, aquello amenazaba toda su estabilidad y sus cargos, ¿no? Su poder. Entonces había que pensar, bueno, esto mejorará antes o después, así que vamos a aguantar. Bueno, pues ante la crisis hay que ver un poquillo de esto, ¿no? Los economistas no se ponían muy de acuerdo. Unos preconizaban aumentar el gasto público para impulsar la demanda y así estimular la oferta, y otros consideraban que el problema consistía precisamente en un exceso de gasto público y de inversiones improductivas, por lo que era preciso sanear la economía reduciendo los gastos. Hay que decir que en la etapa anterior se había impuesto la política de restringir la intervención y regulaciones del Estado en la economía, desde la época de Aznar, y que sí se mantuvo con Zapatero, o sea, cada vez menos regulaciones, y con resultados que durante unos años parecían excelentes, hasta que sobrevino la gran crisis, claro. Así que esta crisis podía achacarse precisamente a la anterior desregulación, ultraliberal en algunos aspectos, ¿no?, que había facilitado una especulación desbocada, pero, claro, otros economistas consideraban que lo que hacía falta era más desregulación todavía, para que la economía funcionase por sí sola y reparase los daños con la menor intervención posible del Estado. Esta disputa venía de lejos. Al comienzos de la Gran Depresión de 1929, pues hubo una célebre polémica entre Keynes y Hayek. Precisamente con esta, uno propugnaba dejar que la economía se sanease por sí sola, aunque destruyese una cantidad, era Hayek, ¿no?, por mucho que destruyese gran cantidad de puestos de trabajo y crease, claro, una inseguridad social terrible, ¿no? La mano invisible. Sí, y mientras que Keynes decía que no, que había que inversión pública, etcétera. La verdad es que ninguno de los dos consiguió superar la crisis. La crisis se superó al final con la Guerra Mundial, pero se prolongó durante años y años sin que las cosas mejorasen, ¿no?, o gran cosa. Bueno, pues como se recordará, Zapatero, en contra de la doctrina propiamente socialdemócrata o keynesiana, que tiende a ampliar el gasto público, pues empezó a reducir gastos y a subir impuestos. Lo hizo presionado y casi amenazado por Bruselas, esto es verdad, ¿no? Y entonces el PP, con Rajoy en primera línea, se le echó encima, afirmando que subir impuestos y recortar el gasto público era precisamente la mejor medida para profundizar la crisis todavía más, para llevar al desastre total al país. Y que lo que había que hacer para salir del hoyo era precisamente lo contrario. Entonces recordarán aquellas intervenciones de Rajoy, asustándose de que iban a subir el IVA a los chuches de este niño y de todos los españoles. Todos los españoles. Pues sí. Los chuches, don Los Pío, chuches. don chuches. Esperanza Aguirre decía que el PP se encontraba en estado de rebelión contra las medidas de Zapatero. Y la tormenta de protestas de la derecha fue realmente impresionante, incomparablemente mayor que contra los anteriores ataques de Zapatero a la democracia y a la integridad nacional. Esto parece que importaba bastante menos. Es cosa normal, claro, en un partido que cree que la economía lo es todo. Pues bien, hay que decir que precisamente aquel aparente conocimiento de las leyes económicas, unido al hecho de que se estaba llegando a los 5 millones de parados, hizo, evidentemente, Rajoy hizo a continuación lo mismo que Zapatero, incrementó todavía, ¿no?, los impuestos, recortes y demás. Bueno, pues con 5 millones de parados, ya digo, pues hizo que en 2011 el PP ganase las elecciones con mayoría absoluta, y vamos a hablar un poco de las elecciones ahora, ¿no? Y 10,8 millones de votos.
mientras que el PSOE quedaba en 7 millones y los comunistas en 1,7. El bipartidismo básico, ¿no?, parecía continuar sólidamente asentado, porque ganar 7 millones de votos en medio de un desastre de 5 millones de parados, pues parecía demostrar que el PSOE tenía un suelo inquebrantable, ¿no?, desde el que siempre podía rebotar para alcanzar para mejorar nuevas victorias, ¿no?, electorales. También tiene interés el dato de que la participación, a pesar de la situación tan crítica, no fue muy alta, no llegó al 69% del cuerpo electoral. Y es interesante comparar los datos con las elecciones anteriores de 2008. Entonces el PSOE había sacado 11,3 millones y el PP 10,2, con casi un 74% de participación, la participación notablemente más alta que en el 2011. Y los comunistas habían sacado casi 1 millón. Ello refleja el fracaso de la política de falsa oposición del PP. Con aquella oposición pues no conseguía salir del hoyo, ¿no? Sin embargo, el bipartidismo terminó muy tocado. Observemos, en cambio, las segundas elecciones ganadas por el PP en 2015. Primero, el PP bajaba de 10,8 millones a 7,2, es decir, una bajada casi tan grande como la del PSOE en 2011. Además, el PSOE demostró no tener un suelo inquebrantable, pues de aquellos 7 millones de votos descendió a 5,5. Lo importante y hasta cierto punto decisivo fue que dos nuevos partidos surgían con fuerza frente al bipartidismo que parecía asentado desde la transición. Ciudadanos ganaba 3,5 millones y Podemos 3,2 millones, aunque sacó más escaños. A Podemos hay que sumarle los del Podemos catalán, con 900.000. En realidad Podemos es un grupo muy confuso, pero prácticamente comunista, con lo que sumados a los 900.000 de Izquierda Unida, darían nada menos que 5 millones de votos prácticamente comunistas, tantos prácticamente como el PSOE. En cambio, los partidos de derecha tipo Vox siguieron en la nada, en gran parte debido a que el PP seguía arrastrando el llamado voto útil de derecha, aunque en realidad fuera un partido netamente zapaterista, o sea, zapaterismo es de extrema izquierda. Suena extraño decirlo, pero es así. Podemos fue un poderoso auxiliar para que el PP no se hundiera mucho más y cayera al nivel del PSOE. ¿Puede considerarse entonces un hito histórico el fin del bipartidismo montado en la transición? Bueno, pues yo creo que sí, porque demuestra que el régimen se ha podrido y ya no puede funcionar como antes. Pero la ruina del bipartidismo ha ido acompañada de una situación paradójica, que es un monopartidismo, porque los 4 partidos y también los separatistas forman ideológicamente una especie de partido único, un partido zapaterista. Todos son zapateristas. Es también algo históricamente nuevo, ¿no? Si lo comparamos con la República, es como si la derecha de entonces, la CEDA, se hubiera sumado a los presupuestos ideológicos del Frente Popular, que es lo que ha pasado con el PP. Pero puede argumentarse que si la CEDA hubiera aceptado los presupuestos del Frente Popular, se habría evitado la guerra. Claro, es un argumento que podría hacerse típicamente, ¿no? Pero se podría haber evitado la guerra, primero, a costa de la integridad de España, de la destrucción del cristianismo, de la destrucción de la propiedad privada, de la destrucción de la libertad personal. O sea, un coste muy excesivo, ¿no?, para una paz que sería una paz de esclavos, ¿no? Pero además ni aún así se habría evitado la guerra, porque la guerra fue el resultado del hundimiento de la legalidad, que es la que garantiza la convivencia, ¿no? Hundimiento por parte de la izquierda y los separatistas, ¿no? Al margen de sus puntos de vista comunes, que eran pocos y además negativos, los partidos del Frente Popular se odiaban a muerte. Y ya se estaban matando entre ellos antes del alzamiento nacional. Entre anarquistas y socialistas andaban a tiros por ahí, por las obras y fábricas, ¿no? Y durante la guerra misma organizaron otras 2 pequeñas guerras civiles entre ellos mismos. Es interesante señalar esto porque el García Cárcel decía que había un pensamiento que él llama reaccionario, guerra civilista. Aquí el guerra civilismo ha partido siempre de la izquierda de los separatistas. Pero en fin, volviendo a la actualidad, esta situación es un resultado de la política del PP, que, entre otras cosas, ha reducido a la insignificancia a su propio partido en Vascongadas y en Cataluña. Es muy difícil que vuelva el bipartidismo,
y en las últimas elecciones catalanas los dos partidos, y muy especialmente el PP, han cosechado un fracaso muy profundo, aunque también Podemos ha fracasado bastante, ¿no? No tanto como ellos. Antes de seguir con este cambio, que es una consecuencia de la zapaterización de los partidos, conviene volver un poco sobre la economía. Vamos a ver. Como vimos, el PP comenzó criticando muy duramente la política económica seguida al final por Zapatero, para que una vez ganadas las elecciones, pues siguió la misma, incrementándola. Subió los impuestos todavía más, redujo gastos sociales y políticos todavía más, y fue una línea que pareció ir dando resultados, aunque muy lentamente. Un éxito que cabe achacar a Rajoy fue el impedir un rescate de la economía en general, como el que sufrieron Irlanda, Portugal o Grecia, pero aunque no un rescate bancario, este sí se hizo. Un rescate supone una intervención drástica desde el exterior, ¿no? Puede decirse que ese éxito y una mejora lenta e insegura de la economía han sido los elementos más positivos, o incluso los únicos positivos del gobierno de Rajoy. Y también ahí, curiosamente, ha seguido la política de Zapatero, como en todo lo demás. La política que tanto criticaba, que va a subir el IVA a los chuches, en fin. Por otra parte, hay que repetirlo, la mejora económica no sabemos si será sostenida o no. Ha ido acompañada de un incremento de la deuda pública a niveles históricos, sobrepasando un PIB que probablemente está inflado también en las estadísticas, y es una deuda que pesará largamente sobre el país. Así que vamos a hacer un balance del zapaterismo del PP. Este balance es más separatismo y más osado y más peligroso que con Zapatero. Más despotismo LGTBI, o sea, aplicándose leyes como las que intentan aplicar en Madrid para impedir que tú expreses tu opinión contraria a esta ideología LGTBI, acusándote de odio, ¿no? Más ETA como poder político en las instituciones. Más deuda pública hasta superar el PIB, un dato histórico. Más entrega ilegal de soberanía a Bruselas. Más colonización cultural por el inglés. No sé si igual o más corrupción que antes, pero por lo menos muchísima en todo caso, ¿no? Más odios sociales en función de la ley de memoria histórica, aplicada incluso con entusiasmo por el PP. Un ejército cipayo metido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena, pues el ejército está particularmente colonizado. Es un ejército en el que se va haciendo más o menos oficial el inglés. No, más o menos, no, de hecho. En fin, es otro aspecto del balance de Rajoy, vamos, del PP, es Gibraltar, una colonia pirata que ocupa parte de nuestro territorio, favorecida por el gobierno, igual que con Zapatero. Igual o mayor degradación social, abortismo, etcétera, ¿no? O sea, realmente es un balance que no vamos a decir que sea como para pegarse un tiro, como sugería Cela, pero al menos sí para marcharse con viento fresco. Pero nada, aquí los políticos no se sienten responsables de nada. No tienen conciencia de servicio al país porque en el fondo lo desprecian y quieren disolverlo en lo que llaman Europa, y que ellos mismos tampoco saben qué es eso de Europa, porque el nivel intelectual es el de la pura demagogia y del ilusionismo palabrero. Vamos a ver, don Pío, usted parece que no ve nada bueno en Rajoy, pero es imposible que no haya hecho nada bueno. La economía, por ejemplo, si bien lentamente, pero se va superando la crisis. Sí, ya lo he mencionado, ¿no? Pero pues, la economía es lo único que parece preocupar al PP y de lo que puede presumir algo. Pero con al menos dos objeciones, como he dicho, ¿no? Una deuda pública desmesurada y una inseguridad sobre si la ligera mejoría actual es firme y va a continuar. Porque puede muy bien ocurrir que no. Y sucesos como los de Cataluña pues son amenazadores, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Decía Junqueras, creo que he leído que decía Junqueras que iba a arruinar Cataluña para arruinar España o algo por el estilo, no sé. Sí, que podía paralizar, amenazaba con paralizar la economía catalana para paralizar también la española. Sí, bueno. En fin, locuras, pero evidentemente esto además crea un gran desprestigio de España en el exterior, porque ven que es un país con graves problemas internos que no acaba de resolver, no sabe cómo resolverlos, con estos gobiernos, claro. Estos gobiernos que han creado esos problemas, claro. O sea, ellos son la parte del problema, no de la solución, pero ellos ahí siguen, aumentándolos al final, ¿no? Pero hay además algo que empeora el balance. Así como Zapatero era visto claramente como enemigo por muchos españoles, con lo cual se podía
luchar contra él, por así decir, Rajoy se ha venido presentando como algo diferente y, por desgracia, ha logrado engañar a muchos que creían útil votarle, ¿no? Con ello ha impedido surgir una alternativa real al zapaterismo generalizado en los partidos, y esto es algo que Zapatero no podía haber logrado, esta parálisis de cualquier alternativa, ¿no? Pero hasta ahora sí que lo ha conseguido Rajoy, con sus maquiavelismos baratos, ¿no? Tipo Podemos, ¿no? Así que, como la cuestión de fondo es la democracia, además de la integridad nacional, pues creo que podemos pasar a hablar de la relación entre Rajoy y la democracia, que es exactamente la misma que hay entre Zapatero y la democracia, o entre el Frente Popular y la democracia, es decir, la anulación de esta. Muchos ven precisamente el mal en la democracia o partidocracia. La democracia conduciría necesariamente a situaciones como esta o la república. Bueno, eso es un error garrafal, porque deja en manos de la izquierda y de los separatistas una bandera que ellos utilizan demagógicamente para acorralar a sus contrarios como fascistas y reaccionarios, etc., ¿no? Por eso es esencial clarificar los conceptos. No obstante, importa tener en cuenta que, primero, que Rajoy no subió al poder por haberse opuesto a los desmanes de Zapatero, como dije, sino por otra razón. Importa recordar que España es la base de la democracia y no la democracia la base de España, como algunos parecen creer o parecen ignorar, quiero decir, o fingen que lo ignoran, ¿no? Ya lo hemos explicado, pero como las evidencias no entran en la cabeza de muchos, pues vamos a insistir. Se dice que la democracia no son solo las elecciones con sufragio universal, que es algo históricamente muy reciente, sino también el cumplimiento de la ley. Por supuesto que la ley en principio debe ser respetada, pero de ningún modo se la puede respetar si esa ley destruye el principio de la igualdad ante la ley, por ejemplo. Así, las leyes que discriminan a grupos sociales, como las leyes de Nuremberg, pues no eran democráticas. Y hoy en España tenemos las de género, por ejemplo, las de inmersión lingüística y similares, y numerosas disposiciones que privilegian o discriminan a grupos regionales. Estas leyes no se pueden respetar. Si usted las respeta, está destruyendo la esencia de la democracia, vamos a decir, ¿no? Pero también destruye en la democracia aquellas leyes que atacan las bases más elementales de la convivencia, falseando la historia, como sucede con la Ley de Memoria Histórica. Porque es una ley que, aparte de totalitaria, como hemos explicado muchas veces, pues es una ley que fomenta los odios. Precisamente fomenta los odios que estaban olvidados hacía muchos años, ¿no? O los odios sociales, quiero decir. O que socavan la unidad nacional. Leyes que van contra la unidad nacional, que es la base de la democracia, pues van también contra la democracia, ¿no? Es así, por ejemplo, los últimos estatutos anticonstitucionales, como el de Cataluña, que en realidad es el modelo de otros, y que son unos estatutos que han sido el Tribunal Constitucional, no al principio, pero finalmente, por diversas presiones, pues ha considerado anticonstitucionales algunos de sus artículos, cosa que, por supuesto, la Generalidad ha dicho que le daba igual. Podía considerar lo que le diera la gana, ellos van a seguir haciendo lo mismo porque están acostumbrados a la ilegalidad permanente, que es una ilegalidad que comparten con el gobierno que lo permite. O, por ejemplo, las otras medidas que socavan la unidad nacional y la democracia y los principios de la democracia, pues son las subvenciones y financiación a partidos e iniciativas que aspiran a destruir España. El reconocimiento, de hecho, de soberanías ajenas a la nacional, sea a poderes regionales o sea a la Unión Europea. Porque esto hay que recalcarlo, la base de la democracia, insisto, es España, no España la base de la democracia. No la democracia la base de España. Exactamente. En fin, he pasado un gripazo y estoy todavía un poquillo espeso. ¿Cómo le siente? En fin.
No, pero se entiende el concepto. Sí, España existe como nación desde hace muchos siglos, mientras que lo que llamamos democracia es un régimen político que por así decir, acaba de aparecer en la historia. Democracia, o sea, el sufragio universal, pues desde finales del siglo XIX, en muchos países es ya del siglo XX, y si incluimos el sufragio femenino, pues es casi de ahora mismo, ¿no? En Francia, por ejemplo, solo se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, que ha sido un poco la cuna de estos movimientos, ¿no? En fin, por otra parte, la democracia no es el poder del pueblo, como absurdamente creen y dicen creer muchos políticos, sino que, como todos los regímenes, es un poder sobre el pueblo que trata de mantener el orden social. La diferencia consiste, con otros regímenes, consiste en las elecciones de las que salen unos gobernantes elegidos no por el pueblo, sino por la parte de él mayoritaria. O sea, si pierde el PP, los que han votado al PP han elegido los del PSOE, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la parte mayoritaria puede ser bastante minoritaria con respecto al conjunto del cuerpo electoral. De hecho, las grandes mayorías absolutas obtenidas en España nunca han pasado del 30 y poco por ciento del cuerpo electoral. Es decir, siempre son minorías de una manera u otra, ¿no? Así, o sea, realmente no pasan de un tercio hasta ahora, y sin embargo consiguen mayorías absolutas, ¿no? Existe también el serio problema del modo como se consiguen esas mayorías, porque a menudo se consiguen a base de demagogia y de engaño a los electores. Esto, en mi opinión, por ejemplo, está bien claro con el PP. Una gran masa de votantes del PP creen que el PP representa algo que evidentemente no representa. Creen que no representa a Zapatero y, sin embargo, sí representa a Zapatero en los hechos, ¿no? Aunque haga alguna retórica para atraer los votos de los ingenuos, ¿no? Esto, que haya demagogia y engaño, es imposible de evitar por completo, pero pasa como con la corrupción o con la delincuencia. Siempre la habrá, pero el grado que alcancen es lo fundamental. Hay grados que son intolerables y otros con los que se puede conllevar, ¿no? Que se pueden conllevar. Y desde luego en España han alcanzado un grado alarmante. Me refiero a la demagogia y la falsedad y el ilusionismo político, ¿no? Las leyes, por otra parte, se pueden cambiar mediante mayorías o supuestas mayorías en contra de los principios que estimamos democráticos, mientras que la nación puede subsistir a través de muchos cambios históricos, como ha ocurrido siempre. Esto es importante porque, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica es una ley votada por partidos, pero no ha sido votada de ningún modo por el pueblo, y sin embargo afecta a la autoconsideración del pueblo español. Afecta a la historia real, al pasado del pueblo. Eso no lo puede, por definición, no lo puede decidir ninguna mayoría, ni ninguna minoría, ni nadie. Es una cosa que está ahí para el estudio, para discusión, para, en fin, desarrollo de la historiografía. Pero los políticos no pueden decidir lo que pasó en la historia. Bueno, pues esto es lo que se ha hecho. Decretar un pasado oficial. Exactamente. Así que todo esto son problemas, ¿no? La democracia tiene estos y otros problemas, y en mi estudio, La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, pues he analizado algunos de ellos. O sea, contra la tendencia general a usar el concepto de democracia como una palabra mágica y sin contenido real, porque cada uno la usa a su conveniencia, ¿no? O sea, cuando Podemos habla de democracia, o la ETA habla de democracia, o el PSOE, o los nazis, o el PP, ¿qué quieren decir realmente? Quieren decir que ellos son los demócratas y los otros, bueno, o no lo son o de todas maneras lo son menos, ¿no? Y sin embargo esto no queda nunca claro en qué consiste, ¿no? La demagogia política está llena de esta palabrería, una palabrería que pervierte el lenguaje haciendo significar cualquier cosa a los conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto del que se ha abusado, vamos, de una manera tremenda, el de diálogo. ¿Y qué es el diálogo? El diálogo significa acuerdos entre partidos y entre políticos al margen de la ley. No significan otra cosa. Esto, el diálogo por excelencia, fue el diálogo con la ETA, es decir, que un gobierno se ponía al nivel de un grupo terrorista, negociaba con él
dialogaba sobre temas básicos que por supuesto nunca han salido a la luz, pero uno de cuyos efectos más evidentes ha sido que la ETA se ha convertido en una potencia política en varias provincias españolas, en las que tiene una influencia muy grande, está constantemente provocando, etcétera, ¿no? Eso al margen de que la ETA continúa, quiero decir, la ETA armada continúa, no sabemos en qué medida o cómo. Existe, vamos. Existe. Porque claro, digamos que la lección que puede sacar un etarra de esto es la siguiente. Nosotros hemos estado dando palos al Estado español. Estos palos lo han debilitado. Al final nos han dado palos a nosotros y nos han dejado que no podíamos aspirar ya a otra cosa que a sobrevivir como sea. Y en ese momento nos han regalado pues legalidad, dinero público, etcétera. Esto tenemos que aprovecharlo, entrar en otra etapa. Pero como lo que nos han premiado son precisamente los palos que me he dado, los atentados, los asesinatos, etcétera, pues está claro que en un momento dado podemos y debemos ser capaces de seguir si hace falta. Porque claro, una política se puede cambiar. Esto es es el diálogo, ¿no? Por excelencia, pero casi todos los diálogos, cuando estos hablan de diálogo, quieren decir que van a hacer algún chanchullo por ahí al margen de la ley entre unos y otros, como con los separatistas catalanes, claro. Todos estos diálogos han revertido siempre en una debilitación de la presencia de España en diversas regiones, la presencia del Estado, en un aumento de las concesiones, de la corrupción del dinero público, etcétera, por ahí, ¿no? Bien, pues, si Zapatero y luego Rajoy han podido hacer las cosas que han hecho, ¿a qué se debe? Pues se debe a una radical falta de cultura democrática por parte de la gran mayoría de nuestros políticos. Una falta que va junto con su falta de cultura histórica, que es otro grave problema, ¿no? Y los periodistas también. Por eso este programa tiene que llegar a conseguir una influencia, ¿no? Así, por ejemplo, en España tenemos la experiencia invalorable del fracaso de la Segunda República, que al parecer no ha servido de nada a nuestros políticos, ¿no? Primero la desconocen o tienen de ella 4 ideas toscas o falsas, ¿no? Aquel régimen se presentaba como democrático, en parte lo era, pero rápidamente se fue sumiendo en la demagogia. Fundamentalmente fue a causa de un partido radicalmente antidemócrata como era el PSOE, pero que utilizaba a fondo o parasitaba, como se prefiera, las facilidades que le brindaba el sistema. Asimismo, cobraron fuerza los separatismos disgregadores y unos y otros asaltaron a la República para imponer respectivamente un sistema soviético y la balcanización de España, o sea, la disgregación de España. Hubo una alianza de hecho totalitaria balcanizante o totalitaria separatista, apoyada por una izquierda burguesa radicalizada, la cual no vaciló en recurrir al golpe al perder las elecciones, me refiero a Azaña y los republicanos en general, republicanos de izquierda, ¿no? Y así hasta llegar al Frente Popular, partiendo de unas elecciones violentas y fraudulentas en un clima de odios feroces cultivados con pasión por los partidos de dicho frente. El franquismo prácticamente superó aquellas taras, pero como digo, la experiencia no ha servido de nada a nuestros políticos. Y de ahí que cosas muy parecidas resurjan hoy, cuando, aunque han necesitado varias décadas de parasitar la democracia actual, hasta cobrar la fuerza y la peligrosidad de ahora, ¿no? El resultado del referéndum del 76 ha ido siendo cambiado y ha ido siendo transformado sin pausa hasta llegar a lo que hoy vemos. Don Pío, escuchándole, uno puede llegar a la conclusión de que si Franco o el franquismo superó todas aquellas taras, ¿no sería conveniente volver a él? Creo que el franquismo debe ser reivindicado en lo que fue un régimen excepcional que acabó con muchísimos problemas, superó muchísimos problemas que arrastraba España, yo creo que algunos de ellos desde la Guerra de Independencia, ¿no? Pero fue un régimen de excepción, como digo, y el mismo Franco lo señaló alguna vez. El franquismo no tenía una ideología precisa, porque sus 4 familias tenían cada una un discurso distinto. Lo que las unía
era que todas se consideraban católicas. Así que el régimen se proclamó católico, no se proclamó falangista o carlista o monárquico, bueno. Y esto señaló también el fin del propio régimen, porque cuando el Concilio Vaticano II le retiró las credenciales, por decirlo de alguna manera, se negó a considerarlo un régimen católico, retiró la confesionalidad, pues el franquismo se quedó sin discurso, se quedó literalmente en el aire y por tanto sin futuro. Aquello además fue grave porque podía haber causado un derrumbe que podía haber sido catastrófico, una cosa parecida a lo que ocurrió en Portugal, con la revolución de los claveles y estas cosas. No fue así porque el franquismo tenía un apoyo popular, de hecho, pasivo en gran parte, pero lo tenía, pues, amplísimo. Y porque uno de los argumentos que le quedó al franquismo fue el argumento económico. Es decir, el país era en los años 60 uno de los países del mundo que crecía más rápidamente. Entonces eso hacía que la demagogia antifranquista se resultaba difícil. Aunque los antifranquistas siempre hablaban de que no había libertad, y ya hemos hablado de que había libertad personal, mucha libertad personal, incluso más que ahora, y en cambio menos libertad política, aunque también las había, ¿no? Y además quienes más se acusaban de esto de falta de libertades políticas eran los comunistas, que ya sabemos lo que significa para ellos la libertad y la democracia, ¿no? Y por esta razón el franquismo no puede volver, porque no hay un discurso franquista. Sin embargo, a pesar de ello, es necesario reivindicarlo como un régimen de excepción, pero enormemente fructífero, el más fructífero que ha tenido España en siglos. Y por eso hay mucho que aprender de él. Hace algún tiempo pues discutía con un chaval relativamente joven que estaba convencido de que el franquismo había sido un régimen muy triste, ¿no? Y yo le dije, pues sí, era muy triste. Entonces apenas había droga y eso hace la vida muy aburrida. El alcoholismo juvenil, el botellón y esas cosas, vamos, a nadie se le imaginaba, se le pasaba por la cabeza siquiera, ¿no? Y eso, pues claro, es muy poco divertido, ¿no? Aparte de eso, pues había muy pocos abortos, que estaban prohibidos además, con lo cual, pues fíjate, las mujeres lo que sufrían. y así le estuve explicando una serie de cuestiones básicas. Pero la realidad, yo me acuerdo cuando tenía 17 años, pues salí a hacer viajes en autostop por Europa y una cosa que me sorprendió fue que efectivamente el ambiente en Francia o en Inglaterra o por ahí era más triste que en España. Es más, muchos extranjeros siempre hablaban de que España era un país alegre y en cambio ahora dicen que era una cosa tristísima. ¿Por qué era tristísima? Porque no podíais votar a tal partido que son una panda de sinvergüenzas, la mayor parte de ellos, demostradísima. Pues no, evidentemente había alegría, una alegría quizá un poco tosca a veces, todo lo que quieras, pero era un país alegre. Y ahora lo es menos, con tanta droga, tanto cachondeo, tanta pornografía por todas partes, ¿no? Pues en fin. Y el otro se quedaba sorprendido, porque claro, todo lo que le están diciendo por todas partes es eso. Ahora mismo, viniendo, oía por la Radio Nacional, a un cantamañanas diciendo que los jóvenes no se dan cuenta de lo mucho que hemos evolucionado, un 99% para bien, porque no conocen lo que era la situación hace unas décadas. Y usted está loco. ¿Usted qué diablos está diciendo? Claro, entonces tampoco había separatismos, eran 4 gatos, pero claro, los separatismos dan mucha alegría también, ¿no? Mucha emoción. Había muchísima menos delincuencia, muchísima menos gente en la cárcel. Y claro, la delincuencia también es una cosa emocionante, ¿no? Muchísimo menos paro. Muchísimo menos paro. Prácticamente no había paro, ¿no? Entonces, fíjese usted de qué iban a vivir tanta gente que vive precisamente en las televisiones y en los medios, de los crímenes de por aquí, los crímenes de por allá, brutalidades que estamos viendo que ocurren con demasiada frecuencia. Bueno, pues esto es así. Había muchos menos suicidios. A lo mejor el suicidio es también otra muestra de alegría, ¿no?
Bueno, pues así. Pero, en fin, a lo que iba. La experiencia republicana demuestra que en un régimen formalmente democrático, pues pueden cuajar fuerzas que lo destruyan. Como ocurre de nuevo ahora mismo, con menos violencia, pero con gran efectividad. De hecho, después de Zapatero, España ha dejado de ser una democracia. Por las razones dichas, aunque permanezca el sufragio universal y libertades de expresión, aunque cada vez más acosada, unas libertades cada vez más acosadas en una sociedad cada vez más vigilada. Porque también es otra cuestión. Hoy día uno está controladísimo por todas partes. Y las cámaras de televisión te están vigilando por todas partes, ¿no? O sea, por mantener la seguridad se llega a un grado en que uno está como en una cárcel, sin darse cuenta. Pues está así. En fin, dicho esto, el argumento que se usa es el mismo argumento que usaba la Ojrana zarista o las policías políticas. Nadie que haga nada malo tiene nada que temer. Bueno, nadie que haga nada malo tiene nada que temer, de acuerdo, pero quien decide lo que es malo y lo que es bueno son ustedes. Y ahora mismo están decidiendo que si me ocurre hacer alguna broma sobre homosexuales o cosas así, me pueden acusar de sabe Dios qué. O sea, en cambio usted puede atacar al cristianismo, puede atacar a todo lo que quiera. En fin. Bueno, dicho esto, vamos a resumir de nuevo y ver cómo ha manejado Rajoy estos problemas. Teóricamente, el PP representa a la derecha, o sea, lo que se entiende por derecha, que es otro concepto muy, muy versátil, ¿no? El partido se presenta en realidad como de centro, lo cual no es nada, y generalmente se considera como de centro-derecha. La idea de centro sugiere que el partido es moderado, es decir, que no extrema su mensaje ni sus ideas, y en el PP actual es imposible decir cuáles puedan ser esas ideas, aparte de las de la economía lo es todo, o la nena angloparlante que llevaba Rajoy en la cabeza y en el corazón. Bueno, este vaciamiento ideológico es un proceso que empezó ya con Suárez, y eso ha permitido que lo rellenen precisamente con la ideología de Zapatero, que podría resumirse en una hispanofobia básica y radical. Manifiestan esa doble tendencia, una a la eliminación práctica del Estado en diversas regiones y otra a la entrega de soberanía a la Unión Europea y a la OTAN. La ideología LGTBI también ha sido adoptada sin problemas, junto con el abortismo, la islamofilia, ideologías que son por otra parte anticristianas. Por cierto, hablando de esto, en la Unión Europea está promocionando, como ya hemos dicho otras veces, vamos, no hace falta que lo digamos, lo puede ver cualquiera, ¿no? Por una parte el abortismo, la homosexualidad, y por otra la inmigración, incluida la islámica, inmigración en masa. Esto da la impresión de que lo que se pretende es llegar a una situación en la que millones de jóvenes inmigrantes sostengan las pensiones de los envejecidos europeos. Y ha sacado un escritor, no recuerdo el nombre, Contreras, no recuerdo el nombre entero, lo siento, pero es un ensayista muy importante actualmente, ¿no? Católico. Pues un artículo hablando de cómo en el Imperio Romano pudo extenderse, desde el punto de vista sociológico, el cristianismo, partiendo de una pequeña secta judía, ¿no? Y muestra, él cita a un sociólogo agnóstico, anglosajón, que señala cómo en Roma cada vez más la gente no tenía hijos y prefería no tener hijos. Y que para el ejército y para otras muchas cosas no tenían más remedio que contratar a los bárbaros, es decir, a gente procedente del exterior, sobre todo germanos, pero no solo, ¿no? Con lo cual fue pudriéndose el sistema hasta que se derrumbó, porque gran parte del derrumbe de Roma se debió no tanto a invasiones violentas, que también, por supuesto, sino al hecho de que el ejército y muchas otras cargos públicos, etcétera, estaban en manos de personas que culturalmente no eran romanas,
no eran latinas, no compartían aquello. Entonces, esta situación curiosamente se está repitiendo ahora, de una manera extraña. Hace poco hubo en París unas considerables revueltas de magrebíes, muy violentas, ¿no?, en las que decía: nosotros vamos a pagaros vuestras pensiones, decían de broma. Bien, esta es una política que parece completamente alucinada, y sin embargo la estamos viendo ahí. En todo caso, sea cuales sean sus argumentos, creo que hay que oponerse radicalmente. Rajoy es parte de esa política, el PP es parte de esa política. La sustitución demográfica que llaman. Sí. ¿Ese artículo de Contreras en qué medio está para nuestros oyentes? Yo lo he visto en Twitter y... en fin... Bueno, póngalo para nuestros oyentes, póngalo en su blog la próxima vez que escriba. Sí, bien. Recomiéndelo. Sí. Porque a mí me interesa también conocerlo. Es muy interesante. Siento porque lo he visto esta mañana. ¿Puede ser Francisco José Contreras? Sí, exactamente, que es profesor en la Universidad de Sevilla. Ah, sí, creo que puede ser en Actual. Sí, en Actuales, efectivamente. Sí. Pueden verlo ahí porque es Yo no lo he leído, pero sé que escribe... Es muy interesante. Es un tipo muy interesante, sí que es verdad. Sí. Don Pío, nos quedan 4 minutos o 3 minutos. Bueno, pues, en fin, lo que nos queda es resumir un poco todo esto, ¿no? Rajoy siguió la política de Zapatero. Esta política ha dado lugar a un balance que es nefasto, del que ya hemos hablado, y lo que se plantea es otro problema distinto. Cómo la política del PP, por una parte, ha llevado a la ruina del bipartidismo, pero por otra... no ha permitido que surgiera una alternativa de derecha, porque a pesar de que el PP es un partido zapaterista y por tanto no es de derecha, pues consigue bloquear cualquier alternativa a la derecha, empezando por Vox. Digo Vox porque es el que más suena y el que más parece representar una alternativa, ¿no? En cuanto a Ciudadanos, pues es un partido zapaterista 100%. O sea, defiende... está en contra de los separatistas en el aspecto cultural sobre todo, pero a cambio lo que busca es que España desaparezca, ¿no?, en la Unión Europea. Tiene una idea completamente ficticia de Europa. Tenemos que hablar más de estas cosas, precisamente para eso he escrito un libro. Y así pues no parece que de momento no hay salida, aunque Vox avanza, pero demasiado poco para la situación. Como esta situación significa el agotamiento de todo un sistema que se fue parido en la transición, es decir, una alternativa tiene que ser una alternativa radical. No puede ser una alternativa que matice esto, que prefiera al otro, que dé un poquillo más acá y otro poco más allá, o que intente ser especialmente económico o economicista. Y esto es lo que falta hoy. En Vox tampoco se ve muy claro, se ve buenas intenciones, etcétera, pero si no hay un discurso muy claro y radical, no le veo perspectivas. Porque mucha gente dirá, bueno, para eso ya tenemos, con matices y tal, ya tenemos otra cosa. Uno de los temas que, no sé si lo hemos tratado aquí, pero en todo caso lo trataremos, es el de Gibraltar, porque Gibraltar va unido a la pérdida de la soberanía, a un ejército cipayo, a la colonización cultural, etcétera. Es decir, Gibraltar es una cosa amplísima. Reúne todos los males que... Reúne gran parte de los males que sufrimos. Y ni un partido dice nada de eso. Vos está en contra, pero sin discurso. Que sí, que está mal, es una cosa patriótica, pero hay que ir más allá. Don Pío, tenemos que despedirnos. Creo que le ha quedado a usted un programa redondo, muy interesante. Nos veremos... y nos escucharán ustedes el próximo sábado. Tengan un feliz fin de semana. Una hora con la historia, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca.